Hoy es otro día más para levantarse, desayunar y dirigirse al trabajo. Seguramente te pasarás toda la jornada laboral esperando su final. Y llegada tu hora de salida, te dirigirás a utilizar ese tiempo libre en algún vicio o pasatiempo que te permita escapar, aunque sea por un momento, de la monotonía de tu vida. Pero a estas alturas, ya deberías haber comprendido que esa aparente felicidad es tan fugaz que, en un parpadeo, te encontrarás nuevamente en tu cuarto, frente a tu cama y listo para descansar, con el único fin de, al día siguiente, empezar esa misma rutina una vez más. Si en algún punto de tu vida has sido capaz de entender y reflexionar sobre estas ideas, déjame decirte que, entonces, has podido vislumbrar un pequeño destello del absurdo. Pues, ¿no te parece absurdo ese comportamiento del hombre? Cada día despiertas solo para repetir la misma aburrida rutina. ¿Para qué? ¿Es este tu ideal de una vida plena? Cuéntame, ¿acaso la felicidad la alcanzarás con un empleo bien remunerado, en el reconocimiento profesional o en encontrar una estabilidad financiera? Y no digo que estas sean cosas malas, sino que es inevitable que, una vez te hagas las preguntas correctas y te des cuenta de que las respuestas no son lo que esperabas, lo único que te quedará será enfrentarte a esa desagradable sensación de vacío, imposible de ignorar. Ahora bien, este mismo absurdo se refleja en la vida misma. Pues, ¿de qué sirve el esfuerzo del hombre? ¿De qué sirven las batallas que libramos día a día para seguir adelante? ¿Realmente sirve de algo todo esto? Después de todo, ¿acaso no es verdad que solo hay un destino posible para el ser humano? Cada hombre, sin importar su raza, religión o posición social, está inevitablemente destinado a perecer. Así pues, al final de nuestra vida, por más gloriosa que ésta haya sido, solo nos espera un único final: el descanso eterno. Entender todo esto nos confronta con una realidad inquietante. Todo lo que hacemos, todo lo que construimos, todo lo que somos, al final de cuentas, terminará desapareciendo frente al inevitable paso del tiempo. Todo hombre, a la vuelta de cualquier esquina, puede experimentar la sensación del absurdo, porque al final, la vida misma es un absurdo. La existencia humana está marcada por una búsqueda persistente de sentido, un anhelo profundo de comprender nuestra razón de ser y encontrar propósito en un mundo que, a primera vista, parece rehusarse a ofrecernos una respuesta definitiva. Esta búsqueda, tan inherente a nuestra condición humana, no hace más que enfrentarse a una triste realidad. El universo es, en realidad, indiferente a nuestra existencia. Es en este enfrentamiento entre la búsqueda de significado y el aparente silencio de la vida, donde Albert Camus sitúa el núcleo de su filosofía, que posteriormente llamará el absurdo. En este sentido, el absurdo aborda uno de los conflictos más importantes de la existencia humana: ese deseo del hombre por encontrarle un sentido a su vida, que, si lo meditamos detenidamente, parece imposible de alcanzar. Pues, ¿qué tan importante puede ser la vida de un solo individuo frente a la inmensidad del universo? Pareciera entonces que, en verdad, la vida humana no es más que un destello insignificante perdido entre la vastedad del tiempo y el espacio. Sin embargo, este concepto no implica que la vida sea inherentemente negativa o carezca de valor. Más bien, el absurdo describe una condición existencial inevitable. Camus enfatiza que el absurdo no pertenece únicamente al hombre ni al universo, sino que es el resultado del encuentro entre ambos. Si el hombre no buscara sentido, el absurdo no existiría. Si el universo ofreciera respuestas definitivas, tampoco habría absurdo. Es en la confrontación de estas dos ideas donde inicia todo. Y ante la inevitabilidad del conflicto, solo nos queda asumir las consecuencias. No obstante, aunque parezca que el problema no puede ser resuelto, esto no tiene por qué ser totalmente malo, y siempre podemos encontrar cierto alivio en medio de tanto sufrimiento. De esta manera, Camus nos ofrece una posible solución al absurdo, basada en la rebelión del hombre. No debemos ignorar el absurdo ni tampoco intentar superarlo, sino que debemos aceptarlo como lo que es: una condición inherente de la existencia.
Es en esta aceptación consciente de la vida y su falta de sentido donde podremos encontrar la calma que tanto necesitamos. Bajo este contexto, rebelarse significa vivir con intensidad, aprovechar cada instante y crearle un significado personal a tu vida. Tal vez este acto de rebelión no elimine el absurdo, pero sí nos liberará, aunque sea un poco, de la pesada carga que llevamos. Tenemos la capacidad de elegir qué rumbo le damos a nuestra vida. No necesitamos un propósito último ni trascendental, pues el significado de nuestra existencia será el que nosotros queramos darle. Llegados a este punto, revisemos una de las metáforas más famosas que Camus utiliza para explicar el problema del absurdo y su propuesta de solución. En el mito de Sísifo, se cuenta la historia del rey Sísifo que, en su astucia, logra engañar a los dioses en distintas ocasiones. Y, producto de estas terribles ofensas, Zeus mismo decide condenarlo al más cruel de los castigos. De esta manera, este hombre es condenado a empujar una roca inmensa colina arriba, solo para que, cuando esté a punto de terminar su tarea, la roca empiece a caer y el hombre solo pueda verla rodar de nuevo hacia abajo. Entonces, Sísifo tendrá que ir tras la roca e intentar empujarla a la cima una vez más. Y así, este mismo ciclo se repetirá indefinidamente por toda la eternidad. A primera vista, esta condena parece ser la representación absoluta del absurdo, una tarea infructuosa, sin propósito y carente de esperanza. Sin embargo, Camus logra transformar esta trágica historia en un símbolo de resistencia y libertad. El mito de Sísifo representa la condición humana enfrentada al absurdo. Como Sísifo con su roca, los seres humanos vivimos atrapados en un ciclo de esfuerzos y repeticiones, persiguiendo metas que, al alcanzarlas, parecen carecer del significado que buscábamos en ellas. Este ciclo incluye nuestras rutinas diarias, nuestros proyectos a largo plazo y, en última instancia, la certeza de nuestra mortalidad. La roca vuelve a rodar al fondo de la colina, como lo hacen nuestras aspiraciones ante la indiferencia cósmica. Sin embargo, esta visión de la vida, en realidad, no debería ser razón suficiente para el desánimo, sino más bien es una oportunidad para que el ser humano, por fin, logre encontrar ese propósito que tanto anhela. La respuesta que Camus propone no es el escape ni la resignación, sino la rebelión. La rebelión, en este contexto, no busca cambiar el destino de Sísifo ni eliminar su carga. Más bien, es una actitud de aceptación plena y consciente de la falta de sentido, acompañada por la decisión de seguir adelante. Para Camus, la verdadera victoria de Sísifo no radica en liberarse de su tarea, sino en la lucidez con la que la asume. Al aceptar su castigo y enfrentarlo con determinación, Sísifo se convierte, de cierto modo, en dueño de su destino. En este sentido, debemos imaginar a Sísifo feliz. Esta afirmación, lejos de ser una contradicción, es una declaración profunda sobre la capacidad humana para transformar el sufrimiento en un acto de superación. La felicidad de Sísifo no surge de un propósito último de liberación, ni de la esperanza de un cambio en su condición, sino de su decisión de vivir plenamente en el presente. Al empujar la roca, Sísifo decide esforzarse al máximo y disfrutar el proceso de subir la roca, y aunque sepa que, al final, ésta caerá nuevamente, esto ya no le genera angustia. Es entonces que podemos decir que Sísifo ha encontrado su liberación, no porque su castigo tenga un fin en sí mismo, sino porque él ha decidido dotarlo de significado. Esta es una afirmación de que nuestra vida no necesita tener un propósito trascendental último, porque siempre podemos vivirla al máximo. El mito de Sísifo nos ofrece una poderosa lección sobre cómo enfrentar el absurdo en nuestra propia vida. Todos somos Sísifo en algún sentido, inmersos en la condena eterna de la existencia, empujando nuestras rocas hacia un destino incierto. La vida misma parece ser una tarea absurda. Sin embargo, la clave no está en evitar el esfuerzo ni en buscar una respuesta externa, sino en abrazar nuestra condición humana con valentía y decisión. De esta manera, Sísifo no es un símbolo de desesperación, sino de esperanza. Al aceptar el absurdo y continuar cumpliendo su condena, éste encuentra una forma de trascender a su castigo. No necesita la aprobación de los dioses para encontrar satisfacción. Su vida, tal como es
es suficiente para ser feliz. El deseo humano de sentido es, en sí mismo, un problema. Cada acción que realizamos parecen ser intentos de llenar ese vacío existencial. Nos aferramos a la esperanza de encontrar un propósito definitivo. Y, aunque este deseo no es necesariamente malo, Camus nos invita a preguntarnos, ¿qué sucede cuando, a pesar de todo, no encontramos esa respuesta última? Tengamos en cuenta que el universo no es ni bueno ni malo. Simplemente es ajeno. Ajeno a nuestras aspiraciones, a nuestros dolores y a nuestras angustias. Nosotros buscamos sentido y el universo no lo ofrece. Nos aferramos a nuestras preguntas, pero no hay nadie que nos responda. Es un diálogo unilateral que, a pesar de todo, persistimos en mantener. Pero ello no tiene por qué ser necesariamente una tragedia. Veámoslo mejor como el punto de partida. Reconocer la falta de significado del cosmos no nos deja sin opciones. Al contrario, nos libera. Al aceptar que el universo no nos debe nada, podemos entonces empezar a buscar las respuestas correctas. Sin embargo, debemos ir con cautela y tener mucho cuidado, pues llegados a este punto, las soluciones son varias y entonces debemos evitar caer en hipótesis equivocadas, pues esto solo agravará nuestro problema. De esta manera, Camus sostiene que el ser conscientes del absurdo puede llevarte a tomar distintas posturas sobre la vida. Así pues, si la vida carece de sentido, entonces, ¿cuál es la necesidad de estar vivos? Tal vez estar vivos o decidir renunciar a la vida realmente no importe, y al final de cuentas da lo mismo. Y aunque esta podría parecer una solución hasta cierto punto lógica, lo cierto es que esta no puede ser nunca una opción, pues es un acto de cobardía, es rendirse sin pelear y sucumbir al absurdo, eliminando cualquier posibilidad de explorar la vida en toda su plenitud. Pues, aunque la vida carezca de significado, sigue siendo digna de ser vivida. Cada momento, cada experiencia, por banal o efímera que sea, contiene un valor incalculable que solo podemos descubrir si decidimos seguir viviendo. Por otro lado, este vacío existencial puede ser llenado mediante la fe, en la creencia de que algún ente divino y omnipotente se va a encargar de darle al individuo el propósito que tanto busca. Este tipo de respuesta incluye en gran medida a las religiones humanas, que, en cierto modo, se convierten en un refugio encargado de ofrecer consuelo al hombre a cambio de renunciar a la razón. Para Camus, aceptar estas respuestas místicas no es más que una forma de autoengaño que nos aleja de la verdadera condición del ser humano, un abandono de la capacidad crítica frente a la condición absurda de la existencia. Estas respuestas, basadas en creencias y promesas religiosas, aunque reconfortantes, lo único que lograrán es privarnos de la oportunidad de vivir una vida auténtica. Pues estamos poniendo nuestras esperanzas en una entidad cuya existencia no podemos saber si existe o no. En este sentido, Camus aboga por una postura más verdadera frente al absurdo. Reconocer la falta de sentido en la vida no significa resignarse, sino aceptar la realidad tal como es, sin abandonar nuestro deseo de vivir ni buscar consuelo en explicaciones trascendentales. Este enfrentamiento, aunque difícil, nos libera de las cadenas de los dogmas y nos permite vivir con más libertad. De esta manera, la verdadera grandeza del ser humano reside en su capacidad de rebelarse contra el absurdo, de dotar de significado a su existencia a través de sus propios actos y decisiones, y de vivir con intensidad y lucidez, a pesar de todo. Por lo tanto, solo hay una respuesta válida para el sinsentido de la vida. Este no es un camino fácil, pero es el único que respeta plenamente nuestra condición humana. Así, la solución que Camus propone es la rebelión, una actitud activa y consciente que consiste en aceptar el absurdo sin intentar negarlo o superarlo. Rebelarse no significa resignarse, sino afrontar la vida a pesar de su falta de sentido. Es un acto que no busca transformar la condición absurda del mundo, sino que busca transformar a la persona para que así pueda vivir plenamente. Después de todo, el absurdo no es un problema que deba resolverse, sino una condición con la cual debemos aprender a vivir.
Rebelarse no significa ignorar la falta de un propósito universal, sino de reafirmar nuestra existencia siendo conscientes de todo ello. En esencia, un desafío constante que nos invita a vivir lo mejor posible en un mundo indiferente a nuestras necesidades. La rebelión comienza con un acto crucial: aceptar el absurdo. Esta aceptación implica reconocer que la vida no tiene un propósito último ni un significado universal. Las preguntas fundamentales que los seres humanos se hacen: ¿por qué existimos? ¿Qué sentido tiene la vida? En realidad, no tienen respuestas definitivas. Esta aceptación no es un acto de desesperanza, sino el punto de partida para empezar a vivir. Al enfrentar el absurdo, nos liberamos de la necesidad de encontrar un propósito externo y comenzamos a construir nuestra existencia en base a nuestros propios términos. El siguiente paso debería ser crear un significado personal. Si la vida carece de sentido, entonces, cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de dotarla de valor a través de sus acciones y experiencias. Este acto tal vez no elimine el absurdo, pero sí lo transformará en una oportunidad para vivir con propósito, incluso en un mundo aparentemente cruel. Debemos vivir con intensidad. Cada día es una oportunidad única para explorar, sentir y experimentar. Al renunciar a la preocupación de un destino último, somos libres de disfrutar del presente en toda su plenitud. Cada instante se convierte en una fuente de valor en sí mismo. Pues, la vida no debe considerarse un medio para alcanzar un fin último, sino que ella es el fin en sí misma. Solo cuando entendamos esto, por fin, seremos capaces de vivir correctamente. Al aceptar que no estamos atados a un propósito inherente, es cuando obtenemos una libertad total para decidir cómo queremos vivir. Esta libertad no nos condena al caos, sino que nos permite ser los autores de nuestra propia existencia. Es aquí cuando somos verdaderamente libres. Estamos listos para vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos. La rebelión no es un intento de escapar del absurdo, sino que es un llamado para empezar a vivir de verdad, dándonos a nosotros, los seres humanos, la facultad de darle a nuestras cortas vidas el significado que queramos. Es así que el hombre absurdo, que antes parecía sufrir por su cruel destino, por fin puede experimentar, por lo menos, un destello de felicidad. De esta manera, la filosofía del absurdo, tal como la desarrolla Albert Camus, nos lleva a enfrentarnos con una de las paradojas más profundas de la existencia humana: nuestro deseo de encontrar sentido en un universo que no lo ofrece. Este conflicto, aunque parezca, a primera vista, un callejón sin salida, bajo el enfoque correcto, puede convertirse en el inicio de un camino lleno de esperanza para el ser humano. Un camino basado en la aceptación y la rebelión ante el absurdo de la existencia. Es entonces cuando el hombre, que hasta ahora se ha sentido perdido y frustrado frente a la falta de sentido en la vida, debe, al igual que Sísifo, aprender a aceptar y disfrutar de su condición. Y aunque ésta pueda parecer dolorosa y absurda, es, al mismo tiempo, la única que realmente tiene. Al reconocer esta realidad, el hombre puede transformar su percepción de la vida. En lugar de verla como una carga, puede entenderla como una oportunidad para crear un significado propio y encontrar satisfacción en el simple acto de existir. Aprendamos de Sísifo, que enfrenta su eterna condena con valentía, abrazando su situación con plena conciencia. Entonces, no debemos considerar a Sísifo como un pobre condenado, sino más bien como un héroe del absurdo que nos ha enseñado a vivir. La clave no está en evitar el dolor o en buscar un propósito trascendental, sino en encontrar valor en cada instante y en cada acción, por pequeña o repetitiva que parezca. Es en esta aceptación donde el hombre no solo se reconcilia con el cosmos, sino que también descubre que, incluso en estas condiciones, puede encontrar la felicidad. Una felicidad basada en la decisión consciente de vivir plenamente, de convertir cada día y cada esfuerzo en el motor que lo va a impulsar a seguir adelante. En última instancia, la filosofía del absurdo de Camus no es una teoría abstracta, sino que considerémosla mejor como una guía práctica para vivir con plenitud en un mundo que no ofrece garantías de nada. Es un recordatorio de que el significado de la vida no se encuentra fuera de nosotros,
sino que más bien está en nuestras propias manos. Y aunque el universo parezca carecer de propósito, nuestra vida no tiene por qué seguir ese rumbo. El sentido de la vida es el que nosotros decidamos darle. Son las decisiones que tomemos lo que le dará forma a nuestro futuro. Lucha por lo que deseas. Persigue tus sueños y da lo mejor de ti en cada momento. No porque exista una garantía de éxito o porque haya un premio al final, sino porque, en el acto de esforzarte, de comprometerte con lo que amas, encuentras un significado propio. Es precisamente aquí donde tú te vas a encargar de darle a la vida el valor que en realidad se merece. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.